Hola mis queridos hermanos, un abrazo y un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Recuerden que mi nombre es Mario Ancísar Suárez, así me encuentran en todas las redes sociales. Vamos a seguir adelante con este estudio sobre María en las Escrituras. Recuerden, para quienes de pronto están viendo este video por primera vez, que ya subimos dos temas anteriores. El primer tema fue María la mujer de Génesis 3:15 y Apocalipsis 12. Y el segundo fue María siempre Virgen, que es dogma de la Iglesia. En relación al tema de María siempre Virgen, pues está el tema de los hermanos de Jesús, porque los evangelios nos mencionan que Jesús tuvo hermanos. Entonces dicen algunos hermanos no católicos que si Jesús tuvo hermanos, por consiguiente entonces, o por lógica, son hijos de María, y que si María entonces tuvo otros hijos, ella no puede ser virgen. Entonces vamos a trabajar ese tema el día de hoy. Recuerden, mis queridos hermanos, que si usted quiere tener este tema escrito, me puede buscar por redes sociales. Sobre todo es muy fácil por Messenger, porque por Messenger se puede enviar el documento muy fácil. Me buscan, me escriben y yo con mucho gusto trato de hacerles llegar este material. ¿Para qué? Para que lo estudie, para que lo profundice, para que lo comparta con su familia, para que lo comparta con su comunidad, en fin. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, quien quiera aprovechar el material, con mucho gusto me escribe y se lo hacemos llegar de alguna manera. Bien, entonces sin más, vamos a entrar ahora sí en el tema que traemos el día de hoy, y es el tema de los hermanos de Jesús, supuestos hijos de María, según algunas personas. ¿Por qué lo digo? Según algunas personas o algunos miembros de algunas iglesias. ¿Por qué? Porque resulta de que padres de la Reforma Protestante como Martín Lutero, Zwinglio y Calvino creían en la perpetua virginidad de María. Con el paso del tiempo, los que se suscribían a estos grupos fueron dejando un montón de cosas de lado. Y ni hablar de aquellas nuevas sectas que nacen por ahí que se llaman no denominacionales, es decir, que no se adhieren a ninguna de las denominaciones protestantes de la Reforma. Entonces, es un tema que ha cambiado mucho, que ha variado, en fin, y que cada vez para buscar diferencia con la Iglesia Católica, pues muchas personas se han alejado de creer que María es Madre de Dios, creer que María es Virgen, etcétera. Pero entonces vamos a profundizar en este tema desde la palabra de Dios. Recuerden que este es un canal de evangelización y profundización en la palabra de Dios, en las escrituras, como ustedes se pueden dar cuenta. Bien, vamos a mirar entonces los textos bíblicos que aquellos hermanos no católicos utilizan para decir que María sí tuvo otros hijos y que la Biblia es muy clara porque incluso da los nombres de ellos. Esos textos son Marcos 6:3, que vamos a leer, que dice así, dice, ¿no es este el carpintero? Se refiere a Jesús, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Entonces, ese es uno de los pasajes bíblicos. Luego van a tomar el paralelo que está en Mateo 13:55 y que dice lo mismo. Por eso yo les puse los nombres, además por espacio. Pueden ver que no hay casi espacio. Puse los nombres ahí porque aparecen los mismos nombres. ¿Cómo lo dice Mateo 13:55? ¿No es este el hijo del carpintero? Se está refiriendo a Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces ahí están los cuatro. Entonces nos dicen ellos, basados en estos pasajes bíblicos, que María tuvo más hijos e hijas fuera de Jesús, que la Biblia es muy clara y que incluso da los nombres de ellos. Ahora, mis queridos hermanos, si bien es cierto que nosotros ya probamos con las escrituras en el video anterior, que María es la siempre virgen como una señal para demostrar que Dios es todopoderoso.
para demostrar que para Él no hay nada imposible, para demostrar que Él cumple lo que promete y para que tengamos la certeza y la seguridad de que ese niño que nació es el Mesías. Si bien ya lo probamos, entonces vamos a profundizar de todas maneras esta que sería una buena objeción que nos hacen al tema de la virginidad de María, al decir que a la Biblia mencionar hermanos de Jesús, pues entonces son hijos de María. Cabe aclarar, y lo voy a decir de pronto varias veces, porque entre más lo repitamos, más claro lo podemos tener, que la Biblia no dice que sean hijos de María. La Biblia lo que dice es hermanos de Jesús, y eso también lo creemos nosotros. Pero la Biblia en ningún momento dice que sean hijos de María. Ahora, estos hermanos entienden que por lógica, al ser hermanos de Jesús, son hijos de María, pero por eso entonces esto amerita que lo profundicemos. Vamos a comenzar por el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es muy fácil de resumir el tema. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el hebreo es un idioma corto en palabras. De hecho, ellos no tienen vocales sino consonantes y tienen no más 22 consonantes. Entonces, al ser un idioma tan corto en palabras, ellos llamaban hermanos a casi todo el mundo, fueran tíos, primos, parientes lejanos, parientes cercanos, miembros de una misma tribu, miembros de una misma familia, miembros de una misma fe. Incluso los esclavos, cuando formaban parte de la familia, pues también eran llamados hermanos. Entonces, en el Antiguo Testamento es muy fácil. De hecho, la palabra hebrea, me disculpan, pues yo no sé ni hablar hebreo ni escribir hebreo, sino que leí por ahí y se escribe de esta manera. Y dicen algunos que se pronuncia ash y otros que se pronuncia ajo. Y recordemos que las lenguas del Antiguo Testamento son hebreo y arameo, pero estas lenguas son de la misma familia. Y en arameo estuve mirando y solamente encontré que se debe ser la pronunciación ajo o ajá. Creo que es ajo, al fin y al cabo son familia. No importa, pero pues espero que eso me lo disculpen, porque obviamente no sé ni el griego, no sé ni hebreo, pero busqué las palabras a ver cómo se decía. Entonces, en el Antiguo Testamento se llamaba ajo, hermano, a todo tipo de parientes, miembros de una misma familia, etc. Es muy interesante que tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando ellos hicieron la traducción de el Antiguo Testamento del hebreo y arameo originales al griego, la palabra que usaron para designar todo ese tipo de parentescos fue la palabra adelfos, porque adelfos es una palabra polisémica que se utiliza también en el griego para referirse a parientes, miembros de una misma familia, miembros de un mismo pueblo, de una misma fe, etc. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Ahora, eso quienes respetaron el original hebreo y arameo, es decir, respetando la cultura, que es muy importante que a la hora de escribir o hacer algo se respete la cultura y el idioma original, porque si no se hace, pues se pueden cometer muchos errores. ¿Por qué lo digo? Porque me he encontrado con traducciones del Antiguo Testamento al griego que pone parientes, que pone primos, pero eso es ya porque vamos a ver más adelante que en el griego sí existen. Entonces los autores, los traductores, pues sabiendo que sí existen y sabiendo que de pronto no eran tío y sobrino o primos o parientes, pues ya usaron las palabras. Pero los que respetaron el original siempre pusieron la palabra adelfos, que es polisémica y se refiere a todos. Entonces, en el Antiguo Testamento es muy fácil de definir. Repito, en el Antiguo Testamento se llamaba ajo a todo tipo de parientes, miembros de una misma fe, miembros de una misma tribu, miembros de una misma familia. Lo vamos a probar con algunos textos bíblicos. Por ejemplo, si nosotros vamos a Génesis 13:8, mire lo que dice Génesis 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces vemos que aquí Abraham llama a Jacob, a Lot, hermano. Ahora vamos a mirar Génesis 11:27. Por eso está aquí al frente, paralelo. Miren lo que dice Génesis 11:27. Terah fue padre de Abraham, de Nahor y de Aram. Aram fue padre de Lot.
Entonces, como podemos ver, mis queridos hermanos, ellos realmente eran tío y sobrino. Pero como no existe la palabra para tío y para sobrino en el hebreo, entonces ellos se llamaban se llamaban hermanos. Se referían a ellos hermanos. Vamos con otro ejemplo. Génesis 29:15. Labán le dijo a Jacob, ¿acaso porque eres hermano mío vas a trabajar de balde para mí? Entonces, y si lo comparamos, entonces aquí vemos que Labán llama hermano mío a Jacob. Si lo comparamos con Génesis 29:13, miren lo que dice. Apenas supo Labán que Jacob era el hijo de su hermana, corrió a su encuentro. Entonces vemos realmente cómo ellos eran tío y sobrino, pero vuelvo y repito, al no existir esta distinción, ellos se llaman, sí, la Biblia los llama o ellos se llaman hermanos. Se utiliza la palabra hermanos. Vamos a mirar ese otro ejemplo. Segunda de Samuel 14:27. Dice así, Absalón tuvo 3 hijos y una hija que se llamaba Tamar y era muy bella. Entonces, según esto, Tamar es hija de Absalón. Si lo comparamos con segunda de Samuel 13:1, miren lo que dice. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella llamada Tamar. Y aquí vemos como la Biblia dice que era su hermana, cuando en realidad era su hija. Entonces, mis queridos hermanos, hay un montón de textos, nos pasaríamos toda la noche hablando del Antiguo Testamento, de cómo en el Antiguo Testamento se llamaba hermanos a todo tipo de parientes, incluso a hijos, primos, tíos, miembros de una misma fe, miembros de una misma familia, etc. Entonces, no hay ningún problema con eso, eso ya, el que quiera buscar más textos lo puede hacer, pero creo que con estos 3 queda muy claro de que eso es así. Ahora, como en el Antiguo Testamento se llama hermanos a todo tipo de parientes, vamos a mirar un texto del Deuteronomio donde Dios prohíbe las relaciones entre hermanos, las relaciones sexuales entre hermanos. Y vamos a ver qué tiene que hacer el escritor sagrado para que las personas no se confundan con la palabra hermanos. Vamos a mirar. Deuteronomio 27:22. Dice así. Escuchen esto. Maldito el que se acuesta con su hermana. Como en el hebreo se llama hermanos a todo tipo de parientes, a miembros de una misma tribu. De hecho, ellos se casaban entre las mismas tribus para conservar su linaje, etcétera, y a miembros de una misma fe, etcétera. En este momento no sabemos qué hermano es. Por eso dice maldito el que se acuesta con su hermana. Entonces no sabemos de qué hermano está hablando. Miremos lo que tiene que hacer el autor para dejar claro que es una hermana de sangre, hija del mismo papá y de la misma mamá. Miren lo que hace el autor. Entonces repito, maldito el que se acuesta con su hermana, hija de su padre o de su madre. Ahí tiene que usar el autor algo que se llama el circunloquio, que lo vamos a ver ahorita. Y es que tiene que dar un rodeo, tiene que dar vueltas para decir algo que pudo haber dicho más corto, pero no lo podía decir más corto porque el idioma no lo permitía. No existía la palabra para decir, para decir eso de una manera más corta, hermana de sangre. Entonces, al no existir eso, él tiene que dar un rodeo y decir hija de su padre y de su madre. Ahí es cuando entonces se prohíbe en la Biblia las relaciones sexuales entre hermanos. Ahora vamos a mirar otro ejemplo que es muy importante. Yo creo que, y la recomendación que les hago es que sigan todo esto al pie de la letra, ¿sí? Tengan en cuenta cada detalle porque cada detalle es muy importante para poder al final entender este tema. Sabiendo esto, entonces vamos a mirar otras citas del Antiguo Testamento de cuando el autor quiere dejar claro que esa mujer es la esposa de ese hombre y que esos hijos son los hijos de ese hombre. ¿Por qué es tan importante que el autor lo deje claro? Por lo siguiente, resulta de que en el Antiguo Testamento la mujer es propiedad del hombre. Si ustedes van a Éxodo 20:17, se van a encontrar que la mujer estaba entre las propiedades del hombre. Dice así, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni su ganado, ni su mujer, etcétera, etcétera. Y los hijos eran propiedad del hombre. Entonces miremos lo que tiene que hacer el autor cuando quiere hacer notar que esa mujer y esos hijos son propiedad de ese hombre. Vamos a mirar. Eso está en Génesis 29:15. Vamos a mirar ahí. Miren lo que pasó cuando iba a ser destruido Sodoma y Gomorra. Y Dios envía un ángel a hablar con Lot,
que fue el único que se salvó allí junto con su familia. Recuerden que de todas maneras su esposa se convirtió en una estatua de sal cuando miró hacia atrás, pero ese no es el tema. Lo que vamos a mirar hoy es cómo el autor tiene que hacer énfasis de que esa mujer y esas hijas son propiedad de Lot. Vamos a mirar. Dice así: al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot, diciendo: levántate. Escuchen esto: toma a tu mujer y a tus dos hijas. Miren lo que le dice: toma a tu mujer y a tus dos hijas. Entonces no hay ninguna duda que esa mujer de la que él está hablando y esas hijas son propiedad de Lot, son la esposa de Lot y las hijas de Lot. Ahora vamos a compararlo con Mateo 2:13, que es aquel texto donde después de que los reyes magos vienen a adorar a Jesús, recuerden que Herodes les dijo: vayan y busquen el niño, cuando lo encuentren bien y me dicen dónde está para yo ir a adorarlo. Pero recuerden que Herodes lo quería era matar. Entonces se les avisó a los reyes magos que no volvieran donde Herodes y ellos se fueron a su tierra por otro camino. Inmediatamente que se van los magos, miren lo que dice Mateo 2:13, dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, nuevamente un ángel del Señor es el protagonista, apareció en sueños a José y dijo, escuchen esto, lo que le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Entonces, mis queridos hermanos, parece no relevante, pero es muy relevante. A Lot le dice: toma a tu mujer y a tus hijas. No hay ninguna duda de que esa era la mujer y las hijas. En cambio, a José le dice: toma al niño, porque no era hijo de él, no era propiedad de él, y a su madre. ¿Por qué? Porque no era esposa como todo el mundo cree de él, y no era propiedad de él como todo el mundo lo cree. Entonces, esto incluso, si lo analizamos desde la cultura judía, esto era un insulto para un hombre, porque a un hombre no se le podía decir lo que se le dijo a José, a un hombre se le tenía que decir lo que se le dijo a Lot: toma a tu mujer y a tus hijas. Pero a José se le dijo: toma al niño y a la madre del niño, para indicar con esto de que José no era esposo carnal, como algunos piensan, de la Virgen María. Ahora, nosotros que profundizamos en esto sabemos que José fue esposo ante la sociedad, fue padre de Jesús ante la sociedad, porque a María la podían matar a piedra, según el Deuteronomio, por estar en embarazo sin tener un esposo. Y sabemos que Dios envió un ángel a explicarle la situación a José y José aceptó la situación. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esos detalles. Todos esos detalles suman para que al final entendamos este tema. Entonces, ya tenemos claro el Antiguo Testamento con estos ejemplos que hemos dado. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, porque resulta de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en griego sí hay palabras para distinguir tipos de personas y parientes. Está adelphos, que es la más utilizada y que, ojo, es una palabra polisémica, es decir, que se puede utilizar para primos, tíos, hermanos, parientes, etc. Miembros de una misma fe, miembros de una misma iglesia, etc. Eso lo vamos a probar ahora. Y está anexios, que es para sobrino, pero aparece solamente una vez en la Biblia. Pero aún así existe, y si existe la tenemos que tener en cuenta. Y está sunyenes, que es para parientes. Y está el circunloquio, que es una forma de dar rodeos para decir algo que se pudo haber dicho más corto. Entonces, el problema está en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento sí existen estas distinciones. Ahora, antes de entrar en el Nuevo Testamento y mirar todos estos pasajes bíblicos y mirar qué palabra usó el autor, yo quiero que miremos unas razones de por qué nosotros creemos que esos supuestos, de que esos hermanos de Jesús, supuestos hijos de María, no son hijos realmente de la Virgen María. Vamos a ver varias razones. La primera razón es que si nosotros vamos a Marcos 6:3, miren lo que dice el texto. No es este el carpintero, y se refiere a Jesús. Y miren lo que dice: el hijo de María. Noten que el mismo texto está haciendo énfasis en que Jesús es el hijo de María.
no dice uno de los hijos de María. Al decir el hijo de María, lo que está señalando es que Jesús es el hijo de María. Y luego ahí sí dice hermano de Jacobo, José, Simón y Judas, que es muy diferente. Hermano de Jacobo, José, Simón y Judas, pero lo que dice es el hijo de María. Ahora, tengamos en cuenta esto. En la Biblia Reina Valera, que manejan nuestros hermanos no católicos, ellos le quitaron el él, porque el, al quitarle el él y al no hacer énfasis en eso, pues se presta para confusión. Pero ustedes pueden buscar en un diccionario como este, o en un libro como este que se llama el Nuevo Testamento Interlineal, palabra por palabra, griego-español. Ustedes pueden buscar en ese, o pueden buscar en el interlineal griego en internet. Ponen ahí Biblia interlineal griego-español y ustedes se encuentran ahí mismo y se van a dar cuenta que el original dice el hijo de María. Entonces, el original lo tiene. Vamos con la segunda razón. Si nosotros hacemos un recorrido de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, vamos a notar que la Biblia siempre menciona a tres personas de la Sagrada Familia: José, María y Jesús. Empecemos. Después del nacimiento de Jesús, el ángel le pide a José que tome a su familia y que huya a Egipto. Y cuando ellos huyen a Egipto, la Biblia menciona a solo estas tres personas de la Sagrada Familia: José, María y Jesús. Eso está en Mateo 2:14. Cuando ellos tenían un tiempo, parece ser entre 2 o 4 años en Egipto, nuevamente el ángel se le aparece y le pide a José que tome a su familia y regrese. Cuando regresan, la escritura vuelve a mencionar solo tres personas de la Sagrada Familia: José, María y Jesús. Mateo 2:20 y 21. 12 años después del nacimiento de Jesús, cuando Jesús se pierde en el templo, la escritura vuelve a mencionar solo tres personas de la Sagrada Familia: José, María y Jesús. Lucas 2, 41, 52. Ahí en ningún momento notamos a María preocupada por los otros supuestos hijos que ella tiene. De hecho, Jesús se les pierde y ya llevan un día de camino. Ellos al parecer estaban a 3 días de camino. Ya llevaban un día de camino y se preocuparon por Jesús y se tuvieron que devolver a buscarlo. Pero no, en ningún momento se ven preocupados por los otros niños que además serían menores que Jesús. Entonces, aquí vamos a hacer la primera pregunta. Si José y María tuvieron relaciones sexuales, como afirman algunas sectas por Mateo 1:25, entonces ¿en dónde estaban esos supuestos hijos cuando Jesús tenía 12 años, que ni siquiera la Biblia los menciona? Además, tengamos en cuenta que en aquella época no existía la planificación familiar. Entonces, una pareja que fuera fértil en 12 años, pues seguramente iban a tener varios hijos, pero aún así la Biblia no los menciona. Ahora, estas personas pueden decir, no, es que los tuvieron después, pero tampoco. ¿Por qué? Porque cuando llegamos cuando Jesús tenía 30 años y Mateo nos da la genealogía de Jesús, miren lo que los dice. Mateo 1:16, miren lo que dice. Y Jacob engendró a José. Está hablando de José, el padre adoptivo de Jesús. Entonces, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Miren lo que dice. Marido de María, de la cual nació Jesús. Tampoco dice de la cual nació Jesús y sus hermanos, que si hubieran existido, los debió haber mencionado: Jesús y sus hermanos. Entonces, pero aún así, aunque no los mencione, alguien puede decir, no los tenía que mencionar, listo, no importa. Pero el texto dice, de la cual nació Jesús. Siempre hace referencia a que de María solo nació uno, y es Jesús. También si nosotros vamos al año 33, cuando Jesús está muriendo en la cruz, a falta de esos otros hijos de María, Jesús deja a su madre al cuidado del discípulo amado. Eso está en Juan 19, 25, 27. Si hubieran existido esos otros hijos de María, estaban obligados, oiga, por tradición y por ley sobre todo, a encargarse, sobre todo el mayor después de Jesús, a encargarse de la Virgen María y llevársela para su casa. Pero a falta de que no existían, no tenía otros hijos María, Jesús deja a su madre al cuidado del discípulo amado. Vamos con la tercera razón. Estamos dando razones antes de entrar en esos textos y mirar qué palabra puso el autor. Resulta de que uno de sus hermanos de Jesús se llamaba José.
Y en el judaísmo, entiéndase por judaísmo, la tribu de Judá, nunca se le pone el nombre del padre a un hijo. Por eso es que José no podía ser hijo tampoco de José. No existe en un solo caso en la Biblia donde a un padre, donde a un hijo se le ponga el nombre de un padre. Cuarta razón, vamos por la cuarta razón. De estos cuatro supuestos hijos de María, al menos dos son hijos de una María, hermana de la Virgen María, hermana o pariente, ya vamos a ver por qué. Si nosotros vamos a Mateo 27:55, miren lo que dice. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, eso fue en el momento de la cruz, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena. Entonces al pie de la cruz estaba María Magdalena. Sigue diciendo el texto, María la madre de Jacobo y José. María la madre de Jacobo y de José. Entonces aquí apareció la madre de Jacobo y de José. No menciona Mateo a la Virgen María, no la menciona. Además, recordemos que María era un nombre muy común en aquella época. Pero vamos a mirar las razones de por qué esta María, la madre de Jacobo y José, no es la Virgen María. La primera razón es porque la Biblia, siempre que se refiere a María, la madre de Jesús, lo recalca y dice su madre o la madre de Jesús. ¿Para qué? Para que el lector tenga claro que esa María que se está mencionando ahí es la madre de Jesús o es su madre. Y segundo, por lo que ya les dije, uno de estos hijos es José. Y en el judaísmo no se le pone a un hijo el nombre del padre, por tanto José no es hijo de José. Y frente a este caso tenemos dos casos muy fuertes, o dos pruebas muy fuertes. Y son el caso de Jacob, que tuvo 12 hijos con diferentes mujeres y a ninguna llevaba el nombre de su padre. Eso está en Génesis 49, 1-25. Y está el caso de Isaí, que tuvo 8 hijos y ninguno llevaba el nombre de su padre. Está en 1 Samuel 17, 12-36. Entonces, mis queridos hermanos, por eso esta mujer entonces no es la Virgen María. La pregunta es, si no es la Virgen María, entonces ¿quién es? Para saber quién es, la respuesta nos la da San Juan 19:25. Miren lo que dice. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre. Fíjese que tan interesante. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre. Se dan cuenta que el evangelista, cuando quiere recalcar que esa María es la madre de Jesús, dice su madre o la madre de Jesús. Entonces no hay duda, Juan sí dice, ahí estaba su madre. Y escuchen lo que sigue diciendo, y la hermana de su madre. Entonces al pie de la cruz había otra mujer, que vamos a ver que también se llamaba María, y era hermana o era pariente, porque a dos mujeres tampoco se les ponía el mismo nombre, si eran hijos del mismo papá y la misma mamá, y era hermano pariente de la Virgen María. Entonces, y la hermana de su madre, y mire lo que sigue diciendo, María, mujer de Cleofás. Entonces, Jacobo y José mencionados en Marcos 6:3 y Mateo 13:55 como hermanos de Jesús, en realidad eran parientes de Jesús. Podríamos encontrar otro nombre más, pero al menos estos dos los podemos relacionar con una hermana de la Virgen María, o sea que no hay ninguna duda de que eran parientes de Jesús. El otro no lo podemos relacionar con la Biblia, al menos, tal vez por tradición, pero con la Biblia no, como pariente o miembro de una hermana o de alguien de la Virgen María. Entonces, por eso es mejor dejarlo ahí, pero por lo menos entonces podemos demostrar que dos eran hijos de una María, hermana de la Virgen María, y su esposo era Cleofás. Vamos por la quinta razón. Aquí hay un detalle lógico de historia. Miren, si María hubiera tenido más hijos e hijas, sería lógico que estos hubieran casado y tenido hijos y hijas. Recuerden que no existía la planificación familiar en aquella época. Entonces, si María hubiera tenido muchos, si hubiera sido así, María hubiera tenido muchos nietos y Jesús hubiera tenido muchos sobrinos. Para los años 60 y 100, ya estaban muy mayores, es decir, ya hubieran tenido de verdad hijos e hijas. Entonces María tendría nietos y Jesús tendría sobrinos. Pero resulta de que para esa época, en el primer siglo, ni siquiera a los más herejes se les ocurrió mencionar
nietos de María o sobrinos de Jesús. ¿Y por qué no se les ocurrió mencionarlo? Porque los apóstoles estaban vivos y entonces ellos iban a salir inmediatamente a desmentirlos. Entonces por eso ni se atrevieron siquiera a lanzar esa calumnia. También si miramos, esa fue la época en la que se escribieron los evangelios. Y los evangelios tampoco mencionan ni nietos de la Virgen María ni sobrinos de Jesús, algo que hubiera sido bien interesante que los hubiera mencionado. Pero a falta de que eso es falso, de que no existen, pues entonces no los mencionan. Ahora vamos a entrar entonces ya teniendo estos detalles, vamos a entrar ahora sí en unos textos del Nuevo Testamento que tengo acá y vamos a mirar qué palabra usó el autor, si utilizó adelfos, anepsios, un yenes o un circunloquio. Y en la medida que los vamos a ir mirando también, entonces vamos a ir mirando algunas objeciones que ponen estos hermanos no católicos a lo que nosotros mostramos. Y de una vez vamos a ir dando respuesta a esas objeciones. Antes de empezar, quiero dejar claro una cosa. Adelfos es una palabra polisémica que se usa para todo tipo de parientes y para miembros de una misma iglesia, para miembros de una misma fe, una misma comunidad. Eso lo vamos a demostrar. Entonces vamos a mirar cada uno de los textos, voy a parar en cierta parte, voy a plantear la objeción que nos presentan ellos y vamos a responder. ¿Listo? Vamos a empezar por Marcos 6.3. Miren lo que dice. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Y ahí el autor pone la palabra adelfos. Vamos a Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero, hablando de Jesús? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José? Y el autor vuelve a poner adelfos para referirse a los hermanos de Jesús. Vamos a mirar este caso, Mateo 12:46 al 50. Aparece varias veces, escuchen. Mientras él aún hablaba a la gente, estamos hablando de Jesús, he aquí su madre y sus hermanos, y pone la palabra adelfos. Estaban afuera y querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos, y pone la palabra adelfos. Están afuera y quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y pone la palabra adelfos. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, y pone la palabra adelfos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y pone la palabra adelfos, mi hermana, adelfa, y mi madre. Entonces, en todo este versículo menciona como 6 veces refiriéndose a lo mismo la palabra adelfos. Y vamos a mirar Juan 7:1 al 5. Miren lo que dice. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, y ahí aparece la palabra adelfos. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5. Porque ni aun sus hermanos adelfos creían en él. Entonces, en todos estos textos mencionados, hasta Juan 7:1-5, para referirse a los hermanos de Jesús, los autores ponen la palabra adelfos. Y aquí entonces viene la primera pregunta que nos hacen estos hermanos no católicos. Dicen, si ustedes dicen que entre ellos habían algunos que eran parientes de primos de Jesús o parientes, si ustedes dicen que son hermanos porque eran parientes, ¿por qué estos autores sagrados, donde pone hermanos de Jesús, menciona solamente la palabra adelfos y no pone un yenes que era para parientes? ¿Por qué no lo hacen? Y para acabar de reafirmar su idea, de hacerla más fuerte, nos dan otros ejemplos. Si vamos a Lucas 1:36, miren lo que dice. Está hablando el ángel con María y le dice, he aquí tu parienta Elizabeth, y cuando dice parienta, ahí sí el autor pone la palabra yenes, que es para parientes. Vamos a mirar este caso, Romanos 9:3. Dice así, porque está hablando Pablo, porque deseara ser yo mismo anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Y cuando dice a mis hermanos, pone la palabra adelfos. Y luego dice, los que son mis parientes
y cuando dice parientes pone la palabra son yenes. Luego nos presentan este caso que es del mismo Jesús, son palabras de Jesús, Lucas 21:16, que dice así: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos. Y donde Jesús dice hermanos, pone la palabra adelfos. Y parientes, y donde Jesús dice parientes, pone la palabra sunyenes. Lo que quieren probar es que, lo que ellos quieren probar es que si ellos hubieran sido realmente parientes de Jesús, porque el autor aquí no puso sunyenes, mientras que en otros pasajes sí pone adelfos para hermanos y sunyenes para parientes. Y miremos también Lucas 14:12. Presenta la misma situación. Dijo también el que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos. Cuando habla de hermanos pone la palabra adelfos. Ni a tus parientes. Y cuando dice parientes pone la palabra sunyenes. Entonces voy a repetir la pregunta o la objeción para que entonces respondamos de una vez. Dice: ¿por qué la Biblia? ¿Por qué si ellos entonces eran parientes de Jesús? ¿Por qué la Biblia cuando se refiere a ellos pone solo la palabra adelfos y no utiliza la palabra sunyenes, que es para parientes? Y porque hay otros textos donde a los hermanos se les llama adelfos y a los parientes sí se les pone sunyenes. Bien, la respuesta es muy sencilla, miren. Si bien es cierto, perdón, que en el griego existen otras palabras para referirse a esas personas, escuchen esto, no hay una regla gramatical que obligara a los escritores sagrados a utilizar la palabra correspondiente. Y al no haber una regla gramatical que los obligara a utilizar la palabra correspondiente, ellos podían escoger qué palabra usar. Y como ya les dije y les mostré, la palabra más polisémica que fue, y que lo podemos comprobar porque fue la palabra que se utilizó para mencionar todo tipo de parientes, que era como se les decía, a hermanos, a todo tipo de parientes, que era como se les decía en el hebreo, la palabra que utilizaron fue adelfos, por ser esa palabra polisémica. Entonces repito nuevamente porque debe quedar claro. Al no haber una regla gramatical que los obligara a ellos a que donde dice parientes tenían que poner obligatoriamente sus yenes, o que donde dice sobrino, como vamos a ver ahorita, tenían que poner anexos, al no haber, entonces ellos podían escoger qué palabra usar. Y utilizaron en casi todos los casos la palabra más polisémica para referirse a eso, que fue la palabra adelfos. ¿Podemos probar eso con algunos otros textos bíblicos? Sí, claro que sí. Vamos a empezar por San Juan 19:25. Miren lo que dice San Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana, y cuando dice la hermana pone adelfos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que resulta de que en el pueblo de Israel no se le ponía a dos mujeres el mismo nombre. Por tanto, esta hermana no era hermana del mismo papá y la mamá, sino que era pariente de la Virgen María. Entonces, al ser pariente, él pudo haber puesto y una pariente de la Virgen María. Y eso que lo está escribiendo Juan, que escribió en griego. Pero él decidió utilizar la palabra adelfos porque al no haber una regla que lo obligara, él podía escoger qué palabra usar. Vamos también al caso que ya nos presentaron antes, que es el de Romanos 9, 3 y 4, que es bien interesante. Miren lo que pasa. Nos dice el apóstol Pablo: porque deseara ser yo mismo anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Y donde dice hermanos puso la palabra adelfos. Ya lo miramos ahorita. Y miren lo que dice: los que son mis parientes según la carne. Y donde dice parientes pone sunyenes. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Que el mismo apóstol Pablo está tirando por el suelo toda la teoría de ellos. ¿Por qué? Porque está llamando hermanos a unos que son en realidad sus parientes. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que se puede llamar adelfos hermanos a unos que son parientes. Es muy importante esto, mis queridos hermanos. Muy importante. Porque aquí Pablo está tirando por fuera toda esa teoría de que adelfos era solo para hermanos y que por tanto estos eran hermanos de Jesús, hijos de la Virgen María, de la misma madre de la Virgen María. Aquí el apóstol Pablo nos dice: deseara yo ser anatema, separado de Cristo,
por amor a mis hermanos, a Delfos. Pero luego hace la aclaración y dice, los que son mis parientes son bienes. Es decir, que a unos parientes sí se les puede llamar hermanos. Vamos a este otro caso. Juan 20, 17 y 18. Miren lo que dice. Jesús le dijo, está hablando Jesús con la Magdalena. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre. Entonces, si utilizamos la lógica de que adelfos se utiliza solamente para hermanos carnales, hermanos de sangre, entonces entendemos que María tuvo que haber entendido que Jesús la estaba mandando donde sus hermanos carnales, que serían entonces estos. Miremos qué entendió o a dónde fue María Magdalena. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Entonces, fíjese que cuando ella se va para donde los adelfos, se va realmente es para donde los discípulos. Pero vamos a agregarle algo que también es bueno que lo tengamos en cuenta y es interesante. Esos discípulos eran los apóstoles. Y apóstoles se dice apóstolos. Y discípulos se dice matetes. Entonces, si esta palabra no se pudiera utilizar para alguien que no sea hermano, entonces Jesús le pudo haber dicho, más ve a mis apóstoles o más ve a mis matetes, es decir, a mis discípulos. ¿Y por qué el autor no pone, o por qué Jesús, o por qué el autor pone que Jesús dijo a mis adelfos? Porque al no haber una regla gramatical que los obligara a poner la palabra correspondiente, ellos podían escoger qué palabra usar. Y en este caso está usando adelfos para discípulos, por lo cual entonces empezamos a demostrar que la palabra adelfos sí es una palabra polisémica que se utiliza de muchas maneras. Vamos a mirar este otro caso, Lucas 22, 32. Miren lo que dice. Pero yo he rogado por ti, está hablando Jesús con Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. La misma situación. Si hermanos es solamente para hermanos de sangre, entonces Jesús le está diciendo a Pedro, confirma a tus hermanos de sangre. Pero resulta de que le estaba diciendo era que confirmara a los discípulos, a los apóstoles. Entonces, nuevamente la misma situación. Él pudo haber utilizado apóstolos o matetes para discípulos, porque a eso era que se refería, pero aún así, como no había una regla gramatical que lo obligara, él utilizó la palabra delfos, que es una palabra polisémica, y eso lo sigue comprobando. Vamos a este otro caso. Mateo 25:40. Dice así. Está hablando Jesús. Dice, y el rey les dirá, os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos, y pone la palabra adelfos, a estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Si cuando Jesús habló por aquí de adelfos, se refería era a que eran hermanos de él, entonces, ¿por qué Jesús aquí utiliza la palabra adelfos cuando en realidad se estaba refiriendo, aquí me equivoqué, lo borro, se estaba refiriendo, era a los hambrientos, a los encarcelados, a la gente que estaba pasando dificultades, que es ahí cuando Jesús va a separar las ovejas de los cabritos y le va a decir a unos, vengan benditos de mi Padre, preparados al cielo para ustedes y vayan ustedes al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste comer, tuve sed y no me diste beber. Pero entonces es muy interesante que Jesús, habiendo podido utilizar tal vez otra palabra, utilizó la palabra delfos para referirse a todo este tipo de personas. ¿Por qué? Porque es una palabra polisémica que podía indicar eso. Vamos a Hechos 23:16. Miren lo que pasa en Hechos 23:16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, escuchen esto, el hijo de la hermana de Pablo, eso es lo que se llama el circunloquio, que es una forma de dar vueltas, de dar rodeos para decir algo que puedo haber dicho más cortico, y es el sobrino. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no dice el sobrino, sino que dice el hijo de la hermana de Pablo? Porque como no había una regla que lo obligara a decir el sobrino, que ya existía la palabra para sobrino que era Nepsius, entonces como no había una regla que lo obligara, pues él podía escoger qué palabra usar. ¿Y qué hizo? Utilizó el circunloquio. Ahora vamos al caso contrario que está en Colosenses 4:10. Miren, dice así. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda,
y Marcos el sobrino de Bernabé. Fíjense en que aquí él ya no utilizó un circunloquio, sino que dice de una vez el sobrino de Bernabé y pone la palabra anexios, que es para sobrino, que es la única vez que aparece en las escrituras. ¿Por qué? Porque al no haber una regla gramatical, él no utilizó un circunloquio, sino que decidió utilizar la palabra sobrino, que es lo que yo quiero que ustedes en el fondo entiendan, que al no haber esa regla gramatical, ellos podían escoger qué palabra usar. Y como la Biblia es de mentalidad hebrea, pues ellos utilizaron la palabra más polisémica, que fue la que utilizaron para referirse a todo tipo de parientes en el hebreo, que es un idioma corto en palabras. Vamos a mirar este otro caso. Primera de Corintios 15, del 3 al 6. Miren lo que dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Versículo 6. Y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ojo, si la lógica es que Adelfos es solamente para hermanos, queriendo probar esa teoría, y no para parientes, entonces tendríamos que entender que aquí está hablando de que esta madre tuvo 500 hijos, lo cual es una completa locura. Una madre no puede tener 500 hijos. Pero nosotros sabemos que utilizó la palabra Delfos porque es una palabra polisémica que también es para referirse a miembros de una misma fe, de una misma iglesia. Entonces ahí lo que está hablando es 500 hermanos porque lo está haciendo como referencia a miembros de la iglesia. ¿Qué es lo curioso también? Que pudo haber utilizado la palabra matetes para discípulos, pero no utilizó la palabra matetes porque al no haber esa regla, él podía escoger qué palabra usar y escogió, en vez de matetes, que eran los discípulos, los miembros de la iglesia, utilizó la palabra polisémica, que es adelfos. Vamos a mirar Hechos 1:15. El mismo caso. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran 120 en número. Sabemos que estaba hablando de los discípulos, porque una madre no puede tener 120 hijos. Entonces, al estar hablando de los discípulos, él pone la palabra Delfos. La misma situación, pudo haber puesto la palabra matetes, que es para discípulos, pero al no haber una regla gramatical y al ser adelfos una palabra polisémica para todo tipo de parientes, entonces él decidió utilizar la palabra adelfos. ¿Qué estoy probando con todo esto? Que ellos tenían o podían escoger la palabra que ellos quisieran, lo cual no sugiere entonces que cuando hablaba de los hermanos de Jesús, por poner adelfos, es porque adelfos sea solamente para hermanos. Se puede probar de todas estas maneras que no era solamente para hermanos, sino que ya vemos que sí era polisémica y que se utilizaba para todo tipo de parientes, incluso para miembros de una misma fe, de la misma iglesia. Y vamos a terminar con estos dos casos que también son interesantes. Todo es muy interesante, ustedes cójanlo con calma, sin afanes. A veces uno lo hace rápido para no gastarles mucho el tiempo. Pero cójanlo con calma, medítenlo, ya saben que si piden el tema lo pueden leer, meditar, hablar, en fin. Vamos a mirar este caso, Lucas 21:16. Miren lo que dice. Aquí el que va a hablar es el mismo Jesús. Aquí el que va a hablar es el mismo Jesús. Y lo interesante es que Jesús no hablaba griego. Al menos de pronto pudo haber dicho algunas cosas en griego, pero la lengua de Jesús era el arameo, que era la lengua más usada, al menos en los israelitas, más usada en Jerusalén en aquella época, el arameo. Sí, porque después de que los judíos fueron dominados por los griegos, pues la lengua oficial fue el griego. Por eso todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque era como la lengua predominante. Pero entonces lo interesante es que Jesús no hablaba griego, Jesús hablaba era arameo. Pudo haber dicho algunas palabras en griego, como nosotros podemos decir algunas palabras en inglés, pero no hablamos inglés, o al menos yo no hablo inglés. Entonces, aquí el que está hablando es el mismo Jesús y miren lo que pasa. Dice así, Lucas 21:16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos. Y ahí el escritor utilizó la palabra delfos,
que fue Lucas, y amigos, y hermanos y parientes, y en parientes puso la palabra sunyenes. Miren, si Jesús no hablaba griego, sino que la lengua era el arameo, Jesús tuvo que haber dicho ajo. Ahora, al Lucas escribirlo, pues Lucas que escribe en griego lo pone a Delfos para hermanos y sunyenes para parientes. ¿Qué me muestra esto a mí? Que a lo mejor Jesús no lo pronunció así, a lo mejor Jesús no lo pronunció a Delfos ni sunyenes, sino que Jesús lo pronunció en su lengua y el escritor Lucas, al ponerlo por escrito, pues lo puso en el griego. Vuelvo y repito, para dar a entender con esto que el Adelfos, que es griego, y el Sungenes, que es griego, es obra del autor Lucas, más no es obra de que Jesús lo haya dicho. Vamos a mirar ese otro caso. Si vamos a Lucas 1:36, miren lo que dice. Aquí el que está hablando es un ángel con la Virgen María. Y dice, he aquí tu parienta y Elizabeth, y cuando pone parienta pone la palabra Sungenes. ¿Por qué Sungenes? Es para parientes. He aquí tu parienta, Elizabeth. Vamos a mirar el mismo caso. Si el que está hablando aquí es un ángel, primero que todo María era judía. Es decir, que María hablaría hebreo o sobre todo hablaría el arameo. Entonces, ¿qué pasa? Si un ángel se le aparece, vamos a suponer que el ángel se me aparece a mí o a nosotros, que hablamos español. Si el ángel se me aparece y me habla en griego, ¿yo qué le voy a entender? Si me hablan arameo o en hebreo, ¿yo qué le voy a entender? Porque posiblemente los ángeles sí puedan hablar todas las lenguas. Pero si un ángel quiere que yo le entienda el mensaje, me tiene que hablar en la lengua que yo hablo. Entonces, al María ser una mujer judía, es muy posible que aquí el ángel le hubiera hablado también en la lengua que ella hablaba. ¿Qué me indica esto a mí también? Que el poner aquí parientes, un yenes, es obra del autor, no del ángel. Porque si el ángel viene y le habla en griego a una persona que habla arameo o hebreo, pues no le va a entender. Repito, esto para mostrar que a lo mejor entonces eso no fue que lo hubiera dicho Jesús así, ni que lo hubiera dicho el ángel así, sino que fue obra del mismo autor. Todas estas variantes es importante entenderlos a la hora de estudiar un tema de estos a profundidad. ¿Por qué? Porque es que el gran error que muchos cometen es que leen la Biblia con mentalidad del siglo XXI y con mentalidad suramericana o de otros lados. Y la Biblia tiene que ser leída y entendida con la mentalidad de la época, del pueblo y de la lengua de ese pueblo. Ustedes se imaginan que yo quisiera traducir la Biblia del hebreo si supiera el español y todo lo que yo me encuentre lo pongo con mi mentalidad, pues la cantidad de errores que cometo sería demasiados. ¿Qué tendría que hacer yo si quiero ser justo y quiero hacer las cosas bien? Pues tener en cuenta la época, el pueblo, la cultura y la lengua de ellos para hacer una traducción correcta. Entonces muchas personas llegan y ven la palabra hermanos y ellos mismos dicen, ay, hijos de la misma mamá. No necesariamente hijos de la misma mamá, incluso hoy en día. Tenemos un montón de hermanos medios que no son hijos de la misma mamá. Pero cuando nos referimos a ellos, ¿qué decimos? Mi hermano. Entonces, por eso es que esto es necesario que se estudie, que se profundice. Ahora, no hay forma de concluir entonces, por el hecho de mencionar los evangelios, hermanos de Jesús, y dar estos nombres de que sean hijos de la Virgen María. Porque además la Biblia nunca dice que sean hijos de María, dice es hermanos de Jesús. Y por eso es necesario estudiar todo eso para llegar a la conclusión que pudo haber sido a lo que se refería ahí. Y por todo esto que hemos estudiado, tenemos como resultado entonces que según la Biblia y una interpretación correcta, la Biblia fue muy clara cuando nos enseñó que María iba a ser virgen como una señal de que Dios es todopoderoso, de que para Él no hay nada imposible, de que Él cumple lo que promete y de que ese niño que nació de esa mujer que es virgen. Tenemos entonces claro que
esa señal dada por el profeta Isaías 7:14 y corroborada por Mateo 1:23, donde dice que esa señal se cumplió. No hay forma de probar entonces con la palabra hermanos de Jesús que realmente sean hijos de María y que por tanto María no sea virgen. Lo cual, vuelvo, repito, la Biblia es correcta cuando nos dice que María es virgen como una señal de Dios. Es la señal única en la historia del mundo en la que una mujer ha concebido y ha dado a luz siendo virgen. Es una señal única, pero porque es una señal para mostrar el poder de Dios, que Dios cumple lo que promete y que ese niño que nació es realmente el Mesías. Si María tuviera más hijos, podríamos dudar de que ese niño fuera realmente el Mesías. Pero al no tener María más hijos y ser virgen, continuar siendo virgen, no tenemos ninguna duda de que eso solamente lo puede hacer el poder de Dios y que ese niño realmente es el Mesías. Entonces mucho cuidado porque el demonio nos quiere, al quitarle la virginidad a María, poner a dudar a las personas de que Jesús sea realmente el Mesías. Y nosotros no podemos caer en esa trampa. Gracias a Dios tenemos una iglesia que lleva 2000 años batallando con todas estas cosas y que nos ha podido explicar en medio de las diferencias que es normal que se den en muchas personas, que unos creen una cosa y otros otros. La iglesia se ha parado a decir, la verdad es esta. Entonces, mis queridos hermanos, además una cosa que yo no entiendo. Alguna vez fui a una iglesia pentecostal de unos familiares y llegué a la puerta, hermano, ven. Y a todo el que llegaba, hermanito por acá, hermanita por allá. Y yo decía, hermanito, ¿será que son hijos de la misma mamá? Claro que no eran hijos de la misma mamá, ¿sí? Pero ¿por qué entonces los llamaban hermanos? ¿Y por qué esa misma lógica no se puede utilizar cuando en la Biblia se habla de hermanos? ¿Por qué la lógica que utilizamos en la Biblia es que al ser hermanos son hijos de la misma mamá? ¿Por qué no podemos pensar que son miembros de la misma fe, de la misma comunidad, de parientes de una manera u otra? Porque si bien es cierto que hermanos, entonces al estudiar la palabra Delfos podemos ver que es para todo tipo de parientes. Entonces, mis queridos hermanos, ahí les dejo este material. Vamos a estar subiendo sobre este tema de la Virgen María en las Escrituras para que lo tengamos claro. Por favor, a María no hay que quitarle lo que ella es en el plan de la salvación, pero a María no hay que ponerle más de lo que no hay que ponerle, porque mucha gente por estar poniéndole más está confundiendo a otras personas. Y el católico que no se forma, después se va a la iglesia diciendo, yo adoraba a María. ¿Cómo que adoraba a María? Si uno de los principios para adorar a algo es reconocerlo como Dios. Y yo no conozco el primer católico que reconozca que María es Dios o que reconozca que una imagen es Dios. Yo no lo conozco. Entonces, si no se cumple siquiera ese principio, que es el reconocimiento de que eso que voy a adorar es Dios, ¿cómo se van a ir diciendo que yo adoraba a María? Sí, yo era adorador de María, pero ¿cómo que adorador de María? Todo por no profundizar en las Sagradas Escrituras, por pereza, porque hoy en día todo lo tenemos muy fácil. Hay cantidad de enseñanzas de la iglesia, hay cantidad de personas explicándolo. Entonces dejemos la pereza para que cuando caigamos en apostasía no nos vayamos a decir mentiras y a tratar mal a la Virgen María, a tratar mal a otras personas, a tratar mal a la iglesia. Entonces aprovechemos todo este material. Reúnanse, vuelvo y repito, si lo necesitan se los mando escrito. Me escriben, ojalá por Messenger, que me parece muy fácil y me encuentran fácil. Marian César Suárez. Léanlo, medítenlo, corrobórenlo, dialóguenlo en familia, dialóguenlo en las pequeñas comunidades, dialóguenlo con los miembros de los grupos, profundícenlo para que lo tengan claro y para que si surgen dudas entonces las puedan resolver. Esa es la idea, sobre todo este material es para que ustedes lo tengan y lo compartan. De hecho, les digo, si no se han suscrito a este canal, los invito a que se suscriban. Toquen esa campanita de notificaciones porque pasan dos cosas. Una, no se les pierde el canal, porque en la medida en que ustedes no entran al canal, pues se les va perdiendo. Y dos, cuando yo suba un nuevo video, les notifican que subí un nuevo video. Y ustedes miran y se programan y lo pueden ver. Y recuerden que he subido dos temas anteriores, María la Mujer y María Siempre Virgen. Si no lo han visto, véanlo para que lleven la secuencia que yo estoy tratando de darle al tema. Entonces, mis queridos hermanos, eso les quería traer el día de hoy. Quedamos pendientes, seguimos preparando ya el tema que viene. Y
De verdad, sobre todo, compártanlo con familiares, amigos y conocidos y profundícenlo. O sea, es necesario que profundicemos en la palabra del Señor. Ahí están todas las citas bíblicas. Aclaro que hay muchas más citas bíblicas, ¿sí? Donde sobre todo la palabra delfo se va a utilizar para discípulos en varias ocasiones, para miembros de diferentes parientes, en fin, pero sobre todo miembros de la misma iglesia, de la misma fe, en varias ocasiones. Pero creo que con esos textos es suficiente para que nosotros tengamos entonces claro eh, que en el griego sí hay palabras para diferenciarlos, pero que adelfos es una palabra polisémica para primos, tíos, hermanos, parientes, etcétera, miembros de una misma fe, que anexios es para sobrino y aparece solo una vez en la Biblia, que sungenes es para parientes y aparece algunas veces, y el circunloquio es una forma de dar rodeos, y que como no hay una regla gramatical que obligue al escritor a usar la palabra que corresponde, pues ellos tienen toda la libertad de escoger qué palabra usar. Además de que, vuelvo y repito, la Biblia es de mentalidad hebrea. Y al ser de mentalidad hebrea tenemos que acomodarnos a la mentalidad, donde ellos a todo tipo de parientes los llamaban hermanos. Sin más, que Dios los bendiga y nos vemos entonces en una próxima ocasión.